Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros por nuestro último encuentro a la intemperie. Hemos pasado meses ahora celebrando este libro, Escribir afuera, y hemos llegado al fin. Tenemos nuestros últimos autores con Israel Centeno y Salvador Fleján, quienes van a hablar de sus cuentos. El cuento de Israel es La Vie Belle, y el cuento de Salvador Fleján es Error en el Bosaya. Salvador me puede decir cómo pronunciarlo bien. Vamos a empezar en orden alfabético con Israel Centeno. Um, Déjame más primero con el alfabeto griego. Vale, No, ya. pues leo tu biografía mientras tanto. Entonces, Israel Centeno es escritor, traductor y promotor cultural. Ganó el premio del Consejo Nacional de la Cultura y el Premio Municipal de Caracas en 1992 por su primera novela Cayetania, y el premio del concurso anual de cuentos del diario El Nacional en 2003 por su cuento Según pasan los años. Ha publicado muchísimos libros. Sus libros de relatos Bamboo City y su novela El Complot han sido traducidos al inglés y publicados en Estados Unidos. Y su más reciente publicación es Written with an Accent del año pasado, y vive ahora en Pittsburgh. ¿Ya estás listo, Israel? Sí, Sí, no- ready to go. sí, ¿nos puedes leer un poquito de tu cuento entonces? Del cuento que publicaron acá, en la Sí, antología. por favor. Ok. Estuve vagando alrededor del estadio de los Bucaneros por días. No era temporada aún. Solo se encontraban algunos trabajadores y vigilantes a quienes les mostraba mis credenciales. Hablábamos sobre cualquier tema, conversaciones cortas, sobre nada o sobre el tiempo y la próxima temporada por venir. Apenas los entendía y usaba sus muletillas. Oh my God, really? Yo era el enlace entre el equipo y la ciudad de los jugadores latinos, con los jugadores latinos. Esa era mi posición, si se quiere, fantasma. La agencia cree que yo encajo de manera perfecta en el perfil. Normalmente nadie requiere mi servicio y me dejan tranquilo, confundido con el personal. También pasaba horas mirando el río desde el puente Lino Clemente. El Allegheny, al comienzo de la primavera, crece con la voluptuosidad de un pitón desplazándose con ritmos encontrados hacia el río Ohio. Hubo momentos de extremo aburrimiento en los que sentí la atracción imperativa de lanzarme al río, dejarme arrastrar por las corrientes en busca de un banco de arena al sur. Creo que ese poquito está bien para no abusar de, porque soy muy mal lector de mis propias cosas y de todas las cosas. Voz alta, soy tartamudo. Bueno, pues muchas gracias por leer este fragmento. Siempre Gracias a ti. empezamos con la pregunta, ¿de dónde salió la idea del cuento? Y también si forma parte de una colección. Sí, es una idea que encaja con un proyecto que vengo armando desde mi novela Bajo las hojas. Es un personaje que trasciende la novela, un detective que en algún momento es herido, ya aparece en un primer cuento, en una de las manifestaciones de 2013 en Caracas. Luego aparece recuperándose en otro cuento, Fingers o Dedos, eh, creyendo que no pronuncia bien la R. Y aquí decidí hacerlo porque yo le pregunté, creo que Raquel fue la que me contactó a mí, si yo iba a dar un cuento édito, y ella me dijo, no, inédito sería mejor. Y yo, caramba, voy a tener que hacer el cuento de continuar con Rubén Tenorio. Y entonces ya lo puse acá porque estaba como, era como un elemento, escribir los cuentos
Igual, yo escribo poesía para escribir narrativa, pero escribo cuentos cuando quiero escribir novelas. Entonces, eh, era una manera de hacer calistenia para poner ya a Rubén Tenorio en Pittsburgh. Y de allí en adelante, o sea, tengo planes para él ya, no solo para que continúe armando este volumen de cuentos, sino para una novela que la tengo en cierne, que es un poco lo que estábamos comentando antes de comenzar la sesión. Iba a comentarte que ya conocemos a Rubén de Bajo las Hojas, y parece que te interesa que los lectores sigan ese personaje a través de distintas novelas, distintos cuentos. ¿Cómo es este proceso? Y también, ¿cómo nació Rubén? Yo necesitaba un detective en Bajo las Hojas, entonces creé el personaje. Sí mis temas sin personajes suelen ser recurrentes. Yo creo que voy a resucitar unos cuantos personajes en esta última novela. Yo creo que el coronel de Cayetania vuelve en una novela, en el proyecto de novela que tengo ahora, y Rubén Tenorio trae el tono de ese hombre que se maneja con ambigüedad entre ser el hombre que investiga e investiga a veces de manera, digamos, equívoca, porque tú no sabes si investiga para el gobierno o si investiga por una agencia particular. Bajo las Hojas terminaba siendo que todo estaba pautado por lo que ellos llamaban la inteligencia móvil o si es un paranoico, ¿no? Entonces esa ambigüedad yo la he seguido manejando en los cuentos y es una ambigüedad que también se asoma con las pocas elipsis que tiene el cuento acá, que sugiere esa ambigüedad persiste, ¿no? La ambigüedad con su juego con el barman o con la persona que lo ayuda a escapar del lugar. O sea, yo me quedo con mis historias y con mis personajes y los voy incorporando a mi universo, a mi universo creativo. Y con ellos, así como cuando uno es niño, juego a veces con y se convierte en una especie de amiguitos invisibles, ¿no? O amigos invisibles. Ya mencionaste que ese cuento es un cuento lleno de intrigas, en el cual nadie es quien parece, como este barman. ¿Crees que el género negro o el género policial o este género de intrigas se presta a la narración de la experiencia migratoria? Creo que la experiencia migratoria se puede asumir de distintos géneros. En particular, yo creo que la propuesta que yo trabajo desde hace tiempo es un poco esta. No hay, no poder describirle una realidad, ¿verdad? Que pueda ser tangible en algunos momentos, pero dejar la puerta abierta como para que se crea que pudiera haber elementos como la paranoia o elementos como eh, subtramas o ambigüedades del personaje. Entonces, yo creo que incluso la novela policial, de hecho, si vamos a hablar de ella, aunque no creo que yo esté haciendo novela policial, sino que estoy utilizando al género para poder hacer lo que quiero hacer. Y se me he ido cada vez, pero la novela policial tiene una trayectoria interesante en Cuba, por ejemplo, donde creo que los autores en determinado momento burlaban un poco la censura escribiendo novelas policiales, haciéndolas aparentemente livianas y con eso podían publicar sin mayores problemas con el organismo burocrático que los controlaba. No creo que es el caso nuestro, el caso mío no es desde 2010. Yo ahorita siento una gran libertad en términos de, por muchas razones, en términos de escoger y escoger el género con el que me voy a expresar. Y, pero sí creo que de alguna manera
la dinámica con la que he venido trabajando ha impuesto al personaje Rubén Tenorio a la búsqueda, a la investigación. Ahorita estoy embarcado en una gran investigación, estoy investigando la vida de una venezolana que llegó aquí en el año 35, que es artista plástica, y de una mística norteamericana. Entonces, tras eso a Rubén Tenorio. Entonces me sirve también para que mi personaje investigue mientras estoy lanzando la trama de mi novela, ¿no? Normalmente terminamos con la pregunta sobre en qué estás trabajando ahora, pero como ya has empezado a hablarnos de eso, ¿nos puedes decir un poco más sobre este nuevo proyecto? Sí, el tema es que yo ahorita estoy casi que, yo tengo 3 proyectos cerrados. Yo quedé, luego de, ahora que Julián Rodríguez de Periférica me había prometido publicarme, pero lamentablemente Julián murió. O sea, que quedé libre de compromisos editoriales. Tengo esas 2 novelas que cerré. Una es un videojuego, y con el concepto de videojuego, y la otra es una novela que se llama 3 veces Holmes, que es un Sherlock Holmes que investiga, que cuando lo mata Arthur Conan Doyle en Zurich, él desaparece un tiempo y los fans exigen que Arthur Conan Doyle escriba de nuevo, y él escribe, él lo trae de vuelta. Pero en el ínterin, ese Holmes desaparece, yo lo pongo en el desierto de Hobbit, y él tiene como una conversión. Él ya no descubre a través de la deducción, sino a través de el dejarlo fluir. Se convierte en una especie de budista zen que todo lo va. Y ese Holmes viene aquí a Nueva York y a Pittsburgh, y en uno de sus trabajos que hace es resolverle un problema a una nieta de José Antonio Páez. Esas novelas están cerradas, esas novelas están allí. Le digo, creo que serán también póstumas, pero, pero y ahora sí me estoy empeñando, como les dije, estoy recogiendo todo el material, ya estoy cerrando todo el arqueo investigativo. Yo me lanzo mucho tiempo, y es una novela que yo creo que va a ser bastante ambiciosa para mí. Me está pidiendo mucho, estoy estudiando mucha teología, porque el Rubén Tenorio se convierte en una especie de abogado del diablo. A él le encargan eh, probar la fe de una mística americana que probablemente pudiera estar cometiendo herejía, pudiera estar siendo loca, estar convirtiéndose en una persona que está perdiendo el equilibrio, o sencillamente es una santa. Entonces él está como en todo eso. Y en el ínterin también se va a encontrar con una venezolana que vino aquí a los Estados Unidos al 35. Entonces en eso ando montado, ¿no? En escribir. Creo que es una novela que va a tener un alto contenido, o sea, un peso. Rubén Tenorio va a buscar, pero el autor también está buscando, y cada uno de los personajes va a estar buscando en esa novela. Me encanta esa mezcla de lo venezolano, lo británico, lo estadounidense y también lo místico, literario, lo histórico en una novela. Sí, sí. Y me recordó un poco de Bajo las hojas. Hablando de estar en Estados Unidos, quería preguntarte sobre el idioma, porque en algún momento del cuento Rubén se pregunta cómo besas en inglés, mostrando que el idioma afecta no solamente a cómo se habla, pero también cómo se vive. Entonces, ¿nos puedes hablar un poco sobre cómo te ha afectado a ti vivir y escribir en un país angloparlante, pero escribir primeramente en español? Sí, ha ampliado mis horizontes en términos de lectura, porque los venezolanos los que nos leemos a nosotros mismos, hemos leído en español, ¿verdad? Pero somos grandes lectores de traducciones, y por lo general leímos muy malas traducciones de obras como la de Dostoyevsky,
que para mí es un autor fundamental. Esas eran traducciones que pasaban por el tamiz de la censura de Franco. O sea, el Dostoyevsky venía censurado, el Dostoyevsky venía mutilado. Y lo bonito de la obra de Dostoyevsky es que a pesar de todas esas mutilaciones trasciende, ¿no? Y podía llegar y conmoverlo a uno, pero ese Dostoyevsky de Bruguera que ponía a Raskolnikov diciendo, hola, gilipollas, o ya no sé qué cosa, frente al río Neva, además que era sumamente censurado. Yo he podido leer traducciones que autores que yo leía que han sido mejor traducidos o que han tenido solo una sola traducción del idioma original al inglés, y mis autores, o sea, yo leí mucha literatura eh, norteamericana e inglesa, y he podido volver a ella ahora en el idioma original. Ha expandido en eso mi percepción de lo leído y he podido agarrar, ¿verdad? De una manera más completa lo que yo percibía en sus traducciones. Por ejemplo, con Faulkner es distinto, ¿verdad? Cuando para mí fue un reto y yo me leí, fueron como 37 libros, yo me lo leí durante la pandemia ahorita de manera casi que obsesiva, y es completamente, lo que uno descubre allí es un universo completamente distinto al que uno había leído antes, y te sucede igual cuando lees a Henry James o cuando lees a otros autores que de alguna manera te alimentaron. En cuanto a escribir, bueno, a veces tengo miedo de perder la facultad de convocar a las palabras que me gustan, pero parte de mi trabajo es, porque nunca pude integrarme a una universidad como decía, por razones a veces creo afortunadas ahora en la distancia. Yo he tenido que trabajar como analista y lingüista para algunas empresas y algunas agencias, y entonces mi trabajo ha sido con la palabra fundamentalmente. Y también soy intérprete en corte, entonces eso me ha alimentado de muchas maneras, porque he tenido que interpretar en juicios, he tenido que vivir la vida de la corte en español y en inglés, y eso, pero siempre tengo el problema porque cuando tú estás con el apuro empiezas a atropellar tu propio idioma, pero en el atropello también lo enriqueces porque empiezas a notar palabras y construcciones extrañas que puedes utilizar en el futuro. Yo creo que hay gente que le tiene miedo al tema de la mezcla y al tema del choque que puede haber entre el tener un idioma y poder perderlo por estar aprendiendo o por estar profundizando en otro. Yo creo que los idiomas se enriquecen en el encuentro. Eso sucedió con los ingleses y los franceses, con los normandos invadiendo Inglaterra, ¿verdad? Ese choque entre Francia y los sajones produjo una lengua sumamente rica, ¿verdad? Y es lo que ha enriquecido y lo que ha hecho, lo que ha fortalecido el inglés ha sido ese intercambio, ¿verdad? Y precisamente aquí en los Estados Unidos, con un inglés tan maleado, no solamente por los angloparlantes, sino por la gente de todas partes de Europa que vino incorporándole elementos. Entonces yo creo que en toda interacción de las lenguas se enriquece el lenguaje, siempre y cuando no terminemos diciendo vacunéame la carpeta, pero sí pero sí se dan cosas bastante interesantes. Lo que sí uno lamenta es, yo perdí sintonía absoluta con el mundo editorial, pero también me di cuenta de una cosa muy interesante. Nosotros siempre en Venezuela estábamos pendientes de España como polo editorial. Oh, llegar a España era la gran cosa porque el polo editorial era el que te destruía. Después cuando yo en España estuve, me echaron cuentos. Uno de ellos fue me contaron, no voy a nombrar a las personas, que por ejemplo Bolaños había vendido cuando publicó Detectives Salvajes muy pocos ejemplares, y lo que hace a Bolaños un autor vendido es cuando lo nombra Oprah aquí en los Estados Unidos, y es aquí porque precisamente un autor deja de ser
anónimo en un mercado muy grande. Entonces, la gran apuesta es tocar cualquier parte y lograr conquistar un mercado que es vertiginoso. El mercado, o sea, si te pones a ver qué número de libros se requieren para tu ser bestseller, en el New York Times tú dices, wow, es que todos somos inéditos, ¿no? Todos, exceptuando estos autores que logran tener, o sea, y te das cuenta, es un mercado vasto, inmenso. Me imagino que también el europeo no español. También me dijeron otro dato interesante dentro de las cifras que me dieron con respecto a España, es que los españoles no leen español, sino leen traducciones y sobre todo traducciones de personas de Europa del Este. Estuvieron mucho tiempo leyendo traducciones de otros países europeos. Entonces, ha habido como un mito. Llegar a España era como conquistar la Meca y allí, bueno, allí todo el mundo iba a leerte porque todo el mundo habla español. Primero, España se está fragmentando, ya unos quieren hablar catalán y otros quieren hablar otra cuestión. Y lo otro, el consumo de literatura en español en España no es tan grande, solo unos pocos autores como que lo logran tener. Entonces sigue existiendo. Digo todo esto porque yo he podido, precisamente al perder todos mis pisos y todas mis posibilidades de editar, ya a mí me interesa muy poco quién me edita, pero he podido ver en perspectiva lo que es ser edito y lo que podría significar en algún momento si alguien logra engranar. Vamos a dar el ejemplo de nuevo de Bolaño, como lo hizo Bolaño, como lo hizo en cierta manera Piglia, pero Piglia no tuvo el golpe que tuvo Bolaño. Quizás Horacio Castellano Moya ha tenido cierto apego por la traducción que le hizo One Direction, no sé, pero es poder incorporarte realmente a un mercado que incluso al traducirte a este idioma, promueve otras traducciones a otros muchos idiomas. Un mercado muy dinámico, donde hay no solamente opiniones y críticas abundantes, sino que es bastante diverso, pero es muy difícil y realmente, no sé, ante todo esto es como cuando uno entra a una catedral, ¿no? Siente como una gran reverencia y siente hasta que cierto punto nosotros teníamos resuelto, los venezolanos, muchas cosas cuando el Estado se ocupaba de garantizarnos edición, distribución, venta y lectores. Eso más o menos lo que puedo hablar de mi experiencia acá como... Y no estoy tampoco en un centro, en ninguna gran ciudad. Yo soy caraqueño, nací en una ciudad muy movida y me volví provinciano viniéndome a los Estados Unidos. Pues qué apto que hablas de las traducciones como es el Día Internacional de la Traducción. Volveremos a hablar de tu cuento, pero pasamos ahora a Salvador Fleján. Entonces, Salvador Fleján es autor de los libros de cuentos Intriga en el Car Wash de 2006 y Miniaturas Salvajes de 2012, del libro de Crónicas Rueda Libre, Crónicas Inoxitables de 2014 y del libro de Cuentos y Crónicas Tardes Felices de 2016. Su obra narrativa y cronística se encuentra recogida en diversas antologías, tanto en su país como en el exterior, y actualmente vive en Buenos Aires. Entonces, Salvador, muchas gracias por estar aquí. Podemos empezar con un fragmento de tu cuento. Estás en mute. Ahora sí. Ahora me... Sí. Sí. Gracias a ti, Katy, y a todos los que están presentes acá en el Zoom. Bueno, voy a leer un pequeño fragmento del cuento que se llama Error en Albusayá. Y comienza así, ¿no? El origen de mi amistad con Luben
tiene un aspecto ingrato del que no me siento muy orgulloso. Ambos intentábamos sobrevivir a costa de limpiar baños en un Home Depot de Pompano Beach, Florida, cuando nos conocimos. Pero a estas alturas convendría realizar una precisión que jugó fundamental. En realidad, quien trataba de sobrevivir era yo. Mi amigo, en asuntos de sobrevivencia, era ya todo un veterano. Luben García, mi llave, recuerdo que me dijo cuando se presentó. Logro recordar también que no me impresionó tanto el anacronismo mi llave como el tono con que lo pronunció. Por un instante, aquella modulación en su voz me trajo aires y miserias del bachillerato. De pronto me vi sentado en el asiento trasero de un Ford Sierra 300 con un corte afro-punk y tarareando cualquier horror de Colton Club. Sentí, por otra parte, que quien me hablaba acaba de salir de una cápsula del tiempo, una cápsula en la que fue encerrado a los 14 años y que recién ahora le abrían las compuertas. Creo que con eso, que yo también soy muy mal lector de mis cosas, igual que Israel. Pues gracias por leer y sí, como dices, ya podemos conocer un poco a estos personajes principales. La pregunta de siempre, ¿de dónde salió la idea del cuento y si forma parte de una colección? Sí, la idea es más o menos vieja porque se cocinó más o menos cuando estaba haciendo los cuentos de Intriga en el Car Wash, que fue mi primer libro, o sea que ya de eso hace ya más de 15 años o algo así. Y ese cuento fue madurándose a través de los años, pues, porque parte de una vivencia personal, que este personaje Luben existe en realidad, era amigo mío allá cuando yo viví en los Estados Unidos. Yo he tenido varias migraciones y en los Estados Unidos estuve entre ida y venida como 7 años. Viví en Nueva York y mayoritariamente en Florida. O sea que es una idea que tiene un rato cocinándose. Tiene mucho el estilo de los cuentos de intriga en el Car Wash, pero bueno, ya con otra cosa. Si te iba a preguntar cómo Sí, creaste esta doble voz narrativa, pero ya has mencionado que viene un poco de tu amigo. sí, Pero ves una clara diferencia entre el lenguaje de los que se fueron hace mucho tiempo y de sí, los claro, migrantes recientes. porque no es lo mismo que te hayas ido a los 9 años de tu país que un migrante reciente, pues un migrante de nueva data, la diferencia en el lenguaje es nula, pues no existe, pero cuando te sacan de muy pequeño de tu país y te llevan a otro, tú te quedas con todo ese mueblería eh, lingüística en tu cabeza que es muy difícil sacarte. Y también a través de Rubén vemos esas diferencias lingüísticas, pero también diferentes tipos de migración, que a través Sí, de Rubén y su familia vemos una migración anterior a la crisis de hoy, una sí, migración pequeño burguesa, podemos decir, sí, sí. que fue un beneficio producto en gran parte de la corrupción de las 80. ¿Crees que es Y importante tener presente que el inicio de la migración venezolana del siglo XX es anterior a la diáspora actual? sí, el que migraba antes, que eran muy pocas personas, lo hacían por diferentes motivos, ¿no? Estudio, trabajo. Ahorita la migración nuestra, de la cual yo soy parte también, es una migración, vamos a llamarla desesperada. Y bueno, eso trae consecuencias como la que estamos viviendo recientemente en Chile, ¿no? Y es muy violenta y te cambia mucho por dentro también, ese tipo de migración. Yo, como te dije anteriormente, he migrado muchas veces, unas veces por simple gusto de conocer otras cosas,
y en otras ocasiones en busca de nuevos horizontes, trabajo, mejoría. Y la más reciente que tengo, bueno, fue creo que a principios de 2017 que salimos mi esposo y yo hacia Buenos Aires porque la situación en Venezuela era prácticamente insostenible. De hecho, en la crisis ese fue el peor año, el 2017, que afortunadamente y desafortunadamente para los que se quedaron fue el año más infernal. No sé qué otra cosa querías saber. No solamente como si te parecía importante hablar de esa migración anterior también, pero ya has hablado de eso. Sí, Me interesó que dijiste que escribiste o al menos pensaste en el cuento al mismo tiempo en que escribías Intriga en el Car Wash, porque me recuerdo mucho de este libro. sí, tiene Eh, ese tono. Sí, exacto. Ese tono y también ese énfasis en el lado oscuro o el lado oculto de la sociedad, que vemos a muchos migrantes en situaciones ilegales, trabajando en ese cuento en el Home Depot o las mujeres de limpieza, pero en el car wash también. ¿Por qué te interesa representar ese sector específico? ¿Y crees que hay algo que ilumina la experiencia de la diáspora? Sí. Mira, en la literatura o en el tipo de literatura que yo hago es muy autorreferencial. Por ejemplo, el Intriga en el Car Wash, yo lo viví porque lavaba carros en un car wash ahí en Boca Ratón. Y casi todos los cuentos tienen un elemento biográfico mío, ¿no? O sea, nunca lo dejo de lado. Y si de algo sé, es de eso, pues, o sea, de esos trabajos más o menos precarios, ilegales, porque todos los he hecho para sobrevivir todas las veces que me he ido de Venezuela. Entonces, ahí más o menos ilumina lo que tú quieres saber. Y por los lectores que no hemos vivido en situaciones así, es muy importante también poder leer este Claro tipo que de cuento. y no son, no es el lado oculto, es la realidad de todo inmigrante, es eso, Ujú. o sea, no, y es lo que trato yo de reflejar en mi literatura. Sí, más que oculto es un lado que algunas personas en estos países de acogida no quieren ver, más Exacto. que... Es el lado que muchos ocultan, que es otra cosa, que no quieren que lo sepan porque, bueno, de pronto les da pena, vergüenza, y yo los entiendo, pues, porque no es nada fácil llegar a otro país y hacer cualquier oficio para sobrevivir. Y bueno, y como te dije, lo ocultan. Ujú. Nos interesa mucho esta frase que el narrador dice de Lubén. Sabía que era venezolano o lo había sido en algún momento de su vida. Y pensamos que esa frase es todo un tratado sobre la identidad, y sobre cómo la identidad puede cambiar, que tu lugar de nacimiento no marque necesariamente tu devenir. ¿Hasta qué punto te interesa explorar el tema de las identidades perdidas o borrosas o inciertas? Sí, es un tema que siempre me ha llamado la atención y sobre todo en los cuentos de intriga está esa identidad perdida, ¿no? Y todos los personajes se sienten a la vez perdidos en esa nueva realidad que les toca vivir y sobrevivir. Entonces, es un tema de verdad que siempre me ha llamado la atención y siempre trato de explorarlo o ponerlo de bulto, ¿no? Para que los lectores se asomen a esa parte de la vida, ¿no? ¿Es algo que aparece más en tu ficción que en tus crónicas? Y no, yo creo que es igual. Lo que pasa es que las crónicas, pues, claro, son como más personales, más familiares, intimistas y como tomadas de la realidad inmediata.
pero en la crónica y la ficción, o sea, para mí esas fronteras no están como muy demarcadas, pues se diluyen mucho. A veces intento hacer una crónica y lo que me sale es un cuento y viceversa. Es muy raro eso. Sí, se nota mucho de la vida real en lo que debe ser ficción. Sí. ¿En qué estás trabajando ahora? Ahorita estoy cuasi terminando un libro de cuentos. Ahora volví a la ficción de nuevo luego de 2 libros de crónicas seguidos, que fue Tardes Felices y Rueda Libre. Y ahora estoy trabajando en un libro de relatos que se llama Afinidades Irreconciliables. Y bueno, es un poco, está este cuento, por cierto, porque no está recogido en ninguna parte del cuento inédito, que lo voy a poner ahí. Y hay otros cuentos que suceden en mi nueva realidad argentina, que ya tengo 5 años acá. Entonces, bueno, ahí como parte y parte, y siempre son cuentos, y yo no lo quiero, pero siempre son cuentos como de migrantes, pues. Y porque es la realidad que me ha tocado vivir. Y bueno, ahí salen, pues. Bueno, ahora les dejo hablar a ustedes, a comentar los cuentos de cada uno o preguntarse algo. Bueno, que comience el señor Israel. A mí me gustó bastante el relato de Fleján porque me recordó la Venezuela que yo viví cuando estaba chamo, hace como 40 años atrás, o sea que a Fleján se le cayó la cédula. Tuve panas que como él, los personajes de Fleján terminaban en Miami o en Nueva York, era muy barato irse, ¿no? Costaba $800 el pasaje y eso era muy fácil conseguir Menos, una 430 o menos, menos. menos. Fleján contextualiza el personaje muy bien. Es totalmente cierto el tema de los venezolanos y lo tenemos todavía. Al venezolano le da a veces vergüenza encontrarse con otros venezolanos afuera para que no vea Sí, qué realmente está haciendo. Yo tenía a un amigo, la primera vez que yo migré, que fue para huir de mi ñangaridad, para huir de mi ser ñangara, me fui a Inglaterra y yo me acuerdo que conocí a un amigo que era venezolano y cruzaba la calle y casi que no hablaba conmigo porque él tenía todo, él tenía toda una cantidad de cosas montadas a otra gente y eso se ve en tus personajes, tanto de Crónica de Cargo y acá. Le tenía esos cuentos montados y él sabía que uno como caraqueño podía identificar incluso que el tipo era del cementerio, por ejemplo. O sea, sí, él iba a terminar de tumbar la cosa o que no, a veces me ha pasado acá que conozco a gente y le digo, bueno, voy para Nueva York, te voy a ver. Y me han estado diciendo que están haciendo cualquier cosa y hacen todo lo posible para no encontrarte contigo porque de repente no quieren ver, no quieres que tú veas en qué están trabajando. O sea, cuando, mira, cuando cuesta un poquito decir, mira, y uno pasa por eso. O sea, yo siempre he creído que los venezolanos, esta diáspora a muchos nos está enseñando a abandonar esa condición de creernos princesos o sí, princesitas. sí. En ambos princeses, pues, para decirlo en cuestiones de género. Porque, mira, a mí no me cuesta, mi primer trabajo fue de camillero en una sala de emergencia, lo que levantando, ¿me entiendes? Cualquier tipo, tú sabes lo que se recoge en una sala de emergencia, sangre y mierda, Sí, literalmente. sí, Y bueno, y es algo que tú haces, es algo que te edifica. Cuando tú ves que en otros grupos migratorios eso dignifica, en nuestro grupo todavía genera ruido o te ven. Y cuando tú hablas tu inglés, el otro compatriota tuyo te está cazando a ver en qué arrastras tú el acento, ¿no? Entonces, sí, claro, eso yo lo veo en este cuento que tú montas y a mí me gustó mucho porque es la épica de un perdedor. Ese es una contradicción porque épica, pero es la épica de la derrota o de un perdedor, porque son dos perdedores
y de alguna manera tú esta vez es una especie de odisea de esos personajes. Yo lo disfruté mucho, sí. Y creo que sí, tienes razón, se entroncan con lo de tu primer libro de cuentos. Sí, sí, porque su origen estuvo ahí. De hecho, yo conocí a este personaje mientras estaba escribiendo, no sé, Algodón en salsa, cualquiera de los cuentos que están en intriga, ¿no? Entonces tienen como ese tumbado. Ya las cosas que he hecho acá y posterior a eso tienen otro tono, pero siempre va a haber algo por ahí metido, sobre todo biográfico o autorreferencial. Tú siempre trabajas el tema de la autorreferencia. Sí, me gusta. Pero también he hecho ¿Sientes que te ficcionas a ti mismo? No, hasta ahí no llego, ¿no? Pero sí saco muchos elementos de mi vida, pues. Y trato de ponerlos un poquitico aquí, un poquitico allá, como creo que hacen todos los escritores, de hecho. Sí. Y hablando de tu cuento, a mí me gustó mucho, sobre todo que un principio, en una primera lectura, ya después que le hice otras lecturas, vi otras cosas, lo sentí como un inicio, como un primer capítulo de algo más largo. No sé si me equivoco, corrígeme tú, Israel. Sobre todo porque dejas un cliffhanger ahí como para que la cosa siga. Sí, porque es algo que probablemente se va a entroncar con una novela. Y bueno, a mí me gusta, últimamente me he puesto me siento como más libertad de explorar y de hacer cosas, entonces quise hacer algo con grandes elipses y silencio, o sea, ese silencio al final que te sugiere todo lo que le puede pasar a ese personaje, me gustaba, ¿no? Y precisamente porque me va a dar pie para yo retomar más adelante, porque hasta ahora este libro va teniendo ya cuatro relatos del mismo personaje, de Rubén Tenorio, y esta es su llegada aquí ya a los Estados Unidos, ¿no? Y luego sí es tal cual como tú dices, o sea, es algo que yo pienso, Rubén Tenorio va a una novela. Sí, seguro, es que tiene todo para eso. Del relato tuyo me llamaron la atención varias cosas, de varios aspectos. La imagen de los ríos, que para ti es como muy, muy importante y es un elemento poético, de hecho, que metes en el relato. Lo otro está en esa parte que es apenas un párrafo, pero es un párrafo muy bueno y muy consistente, donde prácticamente das una clase de fonética y fonología, pues, al estilo escuela de letras. Y eso me recordó mucho al narrador de Los Detectives Salvajes, a Juan García Madero, creo que se llamaba este narrador, que a veces metía unas cápsulas así lingüísticas y de retórica sobre todo. Otro aspecto, y que lo tocaste como muy, muy tangencialmente, es el del béisbol. Y ese caso curioso de un pitcher boliviano me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención eso. Y el bullying del venezolano, que nosotros somos particularmente, me he dado cuenta que somos bully. Sí. Nosotros dejamos pálido a todo el mundo, el aplique del venezolano es fuerte. Y luego, bueno, está la trama de fondo, el thriller ese que tú montas con el fiscal Anderson, la cosa, y el general Gallo Pelón y los otros personajes que están por ahí como en la sombra. El Pollito Carvajal. El Pollito Carvajal. Sí, me llamó bastante la atención eso. Y quedé como con hambre de más, pues. Sí, no, es algo que yo pienso desarrollar y que ahora que estoy trabajando remoto, creo que me voy a quedar aquí en la casa, voy a tener más tiempo para escribir, voy a ponerme a trabajar ya esta novela. Ahora, la garantía de que alguien la va a leer mientras esté vivo, eso va a ser muy poco probable, porque nosotros los venezolanos tenemos a veces picos en que podemos publicar mucho y a veces podemos pensar ya, como ya yo estoy pensando, que yo le digo a mis hijas, probablemente les estoy dejando una herencia o no les estoy dejando nada, porque los derechos de autor pueden ser el futuro, no servir para nada. ¿No? O sea,
uno empieza a pensarse como póstumo, pero eso también te da una gran libertad, porque te da una libertad de escribir lo que tú realmente deseas, ¿no? Hay que ver los pros y los contras de toda esta situación, pero hacia allá voy. O sea, ese personaje de Rubén Tenorio, yo ahorita quería cerrar y lo estoy cerrando, lo cerré con El Arreo de los Vientos, todo este tema gótico que lo abro que lo venía abriendo desde Criatura de la Noche, y lo cierro con un libro, todavía queda la tercera parte, porque este libro era uno solo, Jinete a pie, El Arreo de los Vientos y La Torre Invertida, pero era un libro muy grande. Entonces los editores los han ido publicando por pedacitos. Entonces no sé si le ha hecho bien o mal al proyecto total. Pero una vez cerrado el tema gótico, quiero volver a Bajo las Hojas, pero al Bajo las Hojas donde está el tema el tema del detective, del hombre que va tras la búsqueda, y va a ser también una odisea espiritual. Como estaba diciendo antes de entrar acá, a las compiladoras, estoy estudiando mucha teología para poderle entrar al asunto. Qué bueno. Me voy a llamar reverendo dentro de poco. Monseñor Centeno te va a decir. Monseñor Centeno. Bueno, no sé qué más quieren agregar las chicas, las compiladoras. Preguntas. Sí, abremos ahora a preguntas del público. Si alguien tiene una pregunta, puede abrir el micrófono. Ruby habla de la barba. Eso es un honor mira, Ruby, eso es un honor a León Trotsky. Se acerca más a Tolstoy esta barba. Hola, buenas tardes. Me está saliendo el sefardita. Hola, buenas tardes. Si me permiten, soy Aarón. Ante todo, yo quiero agradecer a estas personas que han logrado crear estos encuentros. Me parecen muy importantes. El hecho de tener ese denominador común que es Venezuela adentro y afuera me parece una excelente idea, y ha permitido a los participantes, a estos creadores venezolanos, a mostrar su trabajo. Yo quería preguntarle tanto a Israel como a Fleján, ¿cómo han logrado, una vez que abandonaron Venezuela, cómo han logrado rehacer el contacto con las editoriales o con los medios que permitieron publicar sus trabajos? O sea, una cosa es crear, otra cosa es rehacer o intentar el canal de producción, de las relaciones con editoriales para que los trabajos encuentren al lector. Bueno, Israel, no sé cuál es tu caso. El mío, yo tengo mi editor, que es Ulises Milla, de la editorial Alfa y del sello Punto Cero, con el cual he publicado 2 libros, y ahora va a salir uno más de crónicas que ya estaba hecho, que lo tenía guardado. No sé si este año o principios del año que viene, pero es el único contacto, vamos a llamarlo editorial, que yo tengo por ahora. No sé, Israel. Mira, yo se lo he dejado toda la gracia de Dios, pana. El vaivén, el problema en mi caso en particular, es que en algún momento he creído que he conseguido el editor, y por una razón u otra mis editores se me mueren. El caso de Leonardo Milla, por ejemplo, tenía planes editoriales con él, murió Leonardo y no pudimos continuar adelante. Y luego con el caso de Julián en España, y a veces cuando yo creo que estoy consolidando, resulta que por allá anda Malavé, no te voy a empavar. La mano negra de Monseñor Centeno. Mira, el problema es que no nada más eso. O sea, también me ha resultado también con el tema de Monse Ávila y con
con Alfaguara, o sea, los editores que he tenido allí por FAS se han movido. Entonces, cuando yo creo, mira, voy a hacer el camino con Alfaguara, ¿me entiendes? Mariana Marzouch, por ejemplo, se mueve a Planeta, yo me voy del país. Aquí realmente he conseguido ediciones porque personas con editoriales, con iniciativas muy encomiables, pequeñas, modestas, pero que han mantenido de cierta manera viva la posibilidad de editar de algunos que no tenemos, que hemos perdido pie, y han mantenido y son de cierto modo lo que queda de la industria, de la gran industria editorial venezolana, ¿verdad? Son estas pequeñas iniciativas que trabajan reinventándose y reinventando la forma de editar, pero es eso, ¿no? Esperando, más que todo, ahorita va a salir una reedición de Exilio en Bowery porque lo consideraron oportuno, lo va a sacar Sudakia, porque bueno, es la primera novela que se plantea a todos los escritores como en donde estamos ahorita, cada quien fuera una gran parte de los escritores en la diáspora, ¿no? Pero sí, el gran problema es tú produces y a mí me generaba angustia, ahora no tanto, porque en realidad, bueno, sí, tengo libros publicados, llegaré allí o no llegaré, pero ahorita no tengo editor. Tengo editor, tengo el señor Malavé y tengo a la gente de Sudakia, pero no son cuestiones que estamos hablando de que, mira, voy a hacer mi camino con esta o esta editorial. Quizás tú estás un poco más estable con Ulises, ¿no? Sí, sí, porque ya tenemos una relación de muchos años, nos entendemos muy bien y bueno, le gustan las cosas que yo hago, pues eso es muy importante, que el editor le guste lo que tú haces, porque si no, no hay edición. Sí. Israel, una vez me dijiste que tenías una gaveta de libros, como libros escritos, pero sin publicación. ¿Todavía tienes esta gaveta de libros o Tengo proyectos? 3 libros que no están publicados, que es que es un videojuego que se llama Agón. Agón es el término griego de juego, que es tal cual, o sea, lo creé pensando en que todo en la plataforma, creo que me salió un poco barroco, pero sí son estos personajes cruzando y subiendo niveles y viviendo en realidades virtuales toda la novela transcurre en una pantalla, pero esos personajes, el juego va siendo montado sobre la escritura y la reescritura de textos de Dostoyevsky, pedazos fragmentos de textos de novela rosa, toda una cantidad de cosas. Y tengo mis Holmes, que tengo esa trilogía de Sherlock. Entonces, y ahora que conseguí, tenía 4 libros, ¿no? Conseguí porque durante 12 años he escrito 4 libros, ¿no? Conseguí con Cálatos que me publicaran El Arreo de los Vientos, y probablemente ellos publiquen La Torre Invertida, que sería ya Jinete a Pie, Arreo de los Vientos, La Torre Invertida sería todo lo que sería, lo que yo llamé, se llamaba como absoluto El Arreo de los Vientos, las 3 novelas, ¿no? Y había escribí también este volumen de cuentos que yo lo hice, es un inglés con tono, con acento, y y estuve escribiendo unos primeros capítulos de una novela, la tengo escrita, pero después no me animé porque me estaba saliendo yo quería escribirla en inglés, pero no hacerla Spanglish, pero que se notara el acento, hacer un juego con todo eso, y la paré cuando se me estaba convirtiendo todo eso en creole, pero a lo mejor la retomo. Pero sí tengo mucho material por ahí suelto, que se ha quedado en archivos y en gavetas. Ya no imprimo, eso es bastante bueno, salvo los espacios para los libros que compro. ¿Alguien más tiene una pregunta?
Entonces, Pero sí, gracias por la respuesta. A propósito de los editores que desaparecen de nuestro planeta, quizás sea un tema para una narración. Así es. sí. Interesante. Eh, Tú te imaginas que no, o sea, está pasando un poco, ¿no? El tema de la figura del editor como ese elemento que servía de árbitro y hasta cierto punto te estaba dando feedback, ¿no? De los tiempos, estos temas de la literatura ya online o de la autoedición, y con todos estos temas también del relativismo, de que todo lo que se escribe potencialmente es literatura, de que no hay ningún elemento legitimador como un comité de lector para aprobar a alguien, sino si la persona tiene el dinero suficiente para pagarse la edición, la paga, consigue quien la publique porque puede utilizarlo. Yo creo que entonces está desapareciendo de alguna manera el editor, porque el editor se encargaba precisamente de poner alcabalas, de poner inconvenientes, de filtrar, de volver un trabajo que yo sigo sosteniendo es elitesco, y gracias a Dios fue elitesco durante mucho tiempo, y por eso dio grandes obras, y que cada vez se está volviendo como más tipo desnalgue psicodélico, ¿no? Entonces, yo creo que esos filtros, esas alcabalas, esa incapacidad, esas editoriales incluso que están exigiendo cada vez más concesiones a los autores para tenerte allí, y esas editoriales a su vez están siendo presionadas por lo que llaman las redes sociales, ¿me entiendes? Y los editores se están convirtiendo en, en esas campañas de Twitter para cancelar autores. A Junot Díaz de broma no lo cancelaron y no lo sacaron de los catálogos. Entonces tu editor termina siendo, y tu censor y todo eso, algo que es como que se va desdibujando, ¿no? No, el juego no está claro. Estaba claro hasta hace 10 años. De 10 años para acá no está claro, y no está claro qué legitima qué, porque incluso hasta la crítica se ha vuelto extraña. No la entiendo. Por eso es que uno envejece y muere, porque uno deja de entender las cosas y uno necesita morir y envejecer para descansar pues, de este embrollo en que se nos va convirtiendo la vida. Bueno, con esta nota tan contenta, tan feliz, creo que podemos terminar ahí y darle muchísimas gracias a Israel y a Salvador por asistir hoy, también a todos ustedes del público y a todos los autores que han hablado de su obra durante todas nuestras charlas. Sí, muchísimas gracias y hasta luego.